Buenas tardes, hoy tenemos otra alma charla. Le presento a Víctor Bayona, presidente del CEIP Cela, que nos va a dar paso a la conferencia. Buenas noches. Bueno, ya me conocéis, estuvimos aquí con Javier presentando los servicios y hablando con Luis y con los amigos de Samuel, pues nos ofrecimos el CEIP a participar en la Semana Cultural de la por la que aceptaron entonces hemos decidido esta primera colaboración, que espero no sea la última, ni en la Semana Cultural ni en otras cosas que podamos hacer. La última vez ya ofrecimos el CEIP para hacer alguna charla de otra clase sobre Azamuy, que pues el CEIP asesoramos cosas de Azamuy. Entonces es una lástima que tardemos a divulgarlas, ¿no? Que duerman en los cajones. Sería muy interesante pues, que a lo largo del año, pues, hablando de zonas, podemos organizar alguna charleta de alguna cosa específica de la comunidad. Nos ofrecemos 5 Eso es importante. Bueno, en esta ocasión, pues... Darío es un buen amigo del CEIP, por lo que veo lo conocéis prácticamente todos porque tiene pues familiares en Alí, ¿no? Desde Ford, aquí en mi casa, y me intento preparar un poco la presentación, pero he intentado, me he descargado el PDF con su currículum, se lo tengo que decir todo, estoy más tiempo que él, y no es cuestión. Él es principalmente doctor en historia medieval y ha escrito varios libros, ha escrito muchísimos artículos y colaboraciones con revistas. Su último libro, si no me equivoco, Yihad y Reconquista, que lo compramos hace poco en el CEIP, lo hemos repasado y la verdad es que si a alguien le interesa cosas de la zona, pues es un libro muy apropiado. Darío tiene una habilidad importantísima que pensamos que les falta a muchos conferenciantes hoy en día que son muy técnicos. Él sabe explicar las cosas para que todo el mundo las entienda, y esto es muy importante. No es un batiburrillo de datos que se puedan dar de la bolsa o de la litera, pero ya veréis que sabe explicarlo, llega a la gente, me explicaste también, ¿no? De didáctica de... Él tiene también reproducciones medievales, recreaciones medievales y tal. Está muy metido en la edad. No sé si de otras cosas ahorita, pero de la edad media seguro que sí. Porque nosotros por nuestra parte esperamos que me quedo asombrado, se lo he dicho antes a Luz, de la asistencia. Acabo de enviar unas fotos a otros miembros del CEIP diciéndoles, y perdonad la expresión, esto es asistencia y lo demás son hostias. Porque a veces vamos a algún pueblo pues que son menos, ¿no? Pero vamos a otros pueblos que son muchísimo más grandes y la asistencia es muchísimo más grande. Así que por nuestra parte os felicito, porque esto para nosotros es principal. Así que ya los dejo con Darío y adelante. Bueno, me voy a poner aquí porque el señor alcalde se empeñó en poner aquí el... No se me había podido poner aquí. Así que me voy a poner aquí más o menos para que coge el viento, ¿de acuerdo? Si les parece. Que es que me muevo mucho y voy a intentar no moverme. Bueno, primero de todo, gracias al CEIP, a Víctor, por la presentación. Mi madre y mi suegra están las dos haciendo palmas, es lo mejor, la presentación. Y también pues, al Ayuntamiento de Azamuy, a la Asociación Palistroc, lo he dicho bien, ¿no? Que también mete el hombro ahí para ayudar. Y la verdad que hacer cultura en estos tiempos es muy difícil. No solo porque no haya fondos o muy pocos, sino porque la cultura ya empieza a estar difuminada ya. En un
un mundo hiperconectado, globalizado, donde las redes sociales mandan, pues la gente se acuerda de los castillos para hacerse una foto en el Instagram, un poco más, ¿no? Con lo cual, está muy bien que se haga una semana cultural con conferencias y esté lleno una sala, ¿no? Como estábamos hablando con el alcalde, pues que estáis 180 personas que vivís en Azanui, pues que esté prácticamente llena. Estamos hablando de que una parte de la población está aquí, o sea, igual el 40%, pues estamos hablando de una respuesta muy buena, ¿no? Yo es que soy de Fondo, ¿eh? Entonces casi me he criado aquí, porque venía de aquí, yo tenía amigos cuando yo venía a la escuela, que de hecho he reconocido a algún padre que ha pasado muchos años, etcétera, por lo cual tengo unos amigos, nos juntamos y tal. De hecho, a mi mujer la conocí en Azanui, curioso, porque ella procede de Alins, realmente, con lo cual os voy a contar. Para mí pues, un verdadero placer, ¿no? Y privilegio venir aquí a dar una conferencia a Azanui, que había venido a muchas cosas, pero a dar conferencias no. Bueno, así que os voy a explicar algo, voy a tratar de ser lo menos técnico posible, pero tengo que ser técnico, porque al final voy a contar cosas pues, relativamente complejas, porque los profesores de universidad tenemos un problema, es que estamos acostumbrados por lo general a dar conferencias a colegas, es decir, a otros compañeros de profesión, básicamente para que te critiquen en la siguiente conferencia. Esto es una cuestión obvia, ¿no? Y que luego digan lo que han publicado, no estoy de acuerdo, yo publico otro libro, rebatiéndolo, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual, al final, modulas el discurso pues, de cara pues, a un congreso científico, un simposio, o lo que sea. Pero algunos otros también hacemos conferencias pues, para la gente que quiere conocer, que no tiene por qué saber todas las cosas que saben los historiadores, y entonces hay que adaptar el discurso, ¿no? Pues explicar cosas que sean más llanas, más cercanas, etcétera, ¿no? Pero sin quitarle la importancia que tiene. Así que voy a tratar de hacer eso. Si hay alguna cosa que no entienden, ustedes me cortan, o si no, al final, espero no expandirme mucho, porque eso es difícil, pues luego podemos hacer un debate y hablar de alguna cosa, o hacer preguntas, o preguntarme cosas más. Si yo, en la medida de lo posible, pues trataré de solucionar. Bueno, hoy vamos a hablar de una cosa que me parece muy interesante, pero aquí tienen todo el territorio alrededor de Azanui y Alins incluido. Hay un territorio prácticamente muy desconocido, que los historiadores desde hace tiempo veníamos dándonos cuenta, de hecho ya desde los años 80, 90, incluso antes, en algunos cuando se publicaba sobre la historia de Aragón, los grandes historiadores, los grandes medievalistas, no solo de Aragón, sino de España, que son pues, maestros de nuestros maestros, ¿no? Pues, por ejemplo, pues, Antonio Ubieto o don José María Lacarra, que todavía se le llama don José María Lacarra, se murió hace 40 años, pero ustedes, bueno, pues esos grandes catedráticos, ya en sus grandes libros sobre la historia de Aragón, sobre la Reconquista, sobre la expansión feudal, etcétera, pues ya hablaban de un territorio que tenía unas características muy concretas, que es este territorio de aquí, lo que diríamos hoy la Baja Ribagorza y la Litera, o la Alta Litera, ¿no? Si lo queremos incluir a lo que sería Binéfar, y eso sería, digamos, o Binéfar Tamarite, que sería el corazón de la Litera, pues la parte superior donde nos encontramos ahora. Ese territorio que enlaza con toda la parte de abajo que está debajo de Benabarre, la Baja Ribagorza, ahora vamos a ver esos núcleos que ustedes conocen, pero igual hasta son de allí, pues todo eso tiene una riqueza tremenda, ¿no? Y eso nos dábamos cuenta porque a lo largo de la historia estaba generando una serie de conflictos que dices, ¿por qué realmente Así que yo me decidí a investigarlo, una parte de mi tesis doctoral y luego también en un artículo que publiqué en la revista científica del Departamento de Historia de la Universidad de Zaragoza, que es Aragón en la Edad Media, pues ahí publicó un estudio en parte que incluía las razones por las cuales hubo tanta importancia en ese territorio. Bueno, antes de ello, les voy a explicar cosas básicas. Cosas básicas de cómo se hacía la guerra en la Edad Media. Porque la gente, después de ver un montón de pelis, que si Braveheart y que otras películas tan chulas, a todos nos gustan, pues se ha dado una imagen de que la guerra en la Edad Media era, pues, en fin, una forma que Hollywood se la ha inventado. Como si estaban todo el día haciendo la guerra, todo el día haciendo batallas, en fin. Eso es un mito, realmente. La guerra en la Edad Media era muy distinta a como las películas nos han vendido, ¿eh? ¿Por qué, básicamente? Bueno, pues porque fundamentalmente la batalla era algo muy raro. En 500 años, en la península ibérica, fíjense que si hubo un lugar en la Edad Media donde la guerra fue un elemento rector, fue en la península ibérica. Lo que se ha llamado la Reconquista, es decir, expandirse feudalmente para conquistar territorio a los musulmanes, con las bulas que daba el Papa, con ejércitos que venían de toda Europa, que venían directamente, se cruzaban Europa para combatir aquí, porque había, en fin, donde había frontera con los musulmanes, ahí estaba el asunto. De manera que al final es un territorio pues, que durante 500 años estuvieron a la greña permanentemente desde el siglo XI hasta que se conquista Granada en 1592. Son 500 años de guerra y misericordia continua. De modo que al final, en esos 500 años,
las batallas, cuando hablamos de una batalla, 2.000 hombres, 2.000 personas enfrentándose en un campo de batalla hasta que no quede nada en pie, eso es una batalla, se puede contar con los dedos de una mano. Porque básicamente las batallas eran jugársela a una carta, todo o nada. Es decir, aquel que venciera en el campo de batalla iba a dominar a su enemigo en los próximos 25 o 30 años. No quedaban hombres en edad militar de combatir y luego pues quedaban todos los castillos desprotegidos, con lo cual ya se conquistaba a voluntad. De manera que todo el mundo trataba de no jugárselo a una carta, la batalla era realmente algo que se evitaba completamente. Sin embargo, estaban todo el día en guerra. Y ustedes dirán, bueno, pues no hacían batallas, pero estaban en guerra, ¿qué demonios estaban haciendo? Pues los dos tipos de guerra propios de la Edad Media, que no tienen nada de épico, que son la guerra de desgaste, quemar, robar, saquear, envenenar aguas, talar cultivos, quemar los campos de trigo en mayo, para que no puedan cosechar las ciudades o los pueblos de alrededor, violar, robar ganado. Esto es una propaganda estratégica para que se rinda el enemigo. Cuando le quitas la comida, ganas sin luchar. Esto no es lo común. Y segundo, la guerra de posición, conquistar un castillo. Es decir, rodearlo y rendirlo por hambre o por pacto, o si no se rinden, pues entrar como se pueda. Esa era la guerra propia de la Edad Media, por supuesto, mucho más muy distinta a como Hollywood nos ha vendido. Bueno, ¿y cómo hacían la guerra? Primero de todo, tenemos que quitarnos, hay una cosa que los historiadores tratamos de dejarnos en casa, pero es imposible. Podemos minimizarlo, pero no quitárnoslo completamente, que es lo que llamamos el presentismo. Es tratar de mirar al pasado con nuestra forma de entender el presente. Nosotros somos hijos del presente. Somos una sociedad ahora tecnológica, nuestra forma de pensar es propia del siglo XX o del siglo XXI, nuestra forma de organizarnos también, la lengua también ha cambiado, incluso la sintaxis, y ordeno las palabras de manera diferente a como se hacían hace 800 años. Eso también cambia la forma de pensar y de representar la realidad. Recordamos nuestra infancia, la tecnología nos ha cambiado la forma, es decir, nuestra forma de, ni siquiera entendemos cómo pensaba alguien de hace 90 años, después de la guerra civil, como para entender realmente cómo pensaba alguien hace 800 años. Con lo cual, las formas de cambiar, aunque las personas son iguales, somos iguales, ha cambiado completamente. Entonces tratamos de entender el pasado con los ojos del presente. Y muchas veces no entendemos por qué hacían las cosas. Pero no es que no las entendamos, es que no las entendemos porque tratamos de darles explicación con nuestra forma de entender el mundo del presente. Entonces eso se llama presentismo. Entonces es muy difícil quitarnos de eso, pero el historiador trata de acercarse lo máximo posible a cómo era el pensamiento de la época. Fíjense, vamos a ver cómo pensaba geográficamente el ser humano. Si ahora le digo a ustedes que nos vamos a Zaragoza, van a calcular un tiempo que cuesta 1 hora y cuarto, más o menos, con la nueva autovía que han hecho por fin, y ahora empezaron a hacer desde que Huesca estaba en la Edad Media, pues la autovía que han acabado ahora, pues bueno, terminada 1 hora y cuarto. Pero pensamos en términos geográficos, en términos de un mapa. Pero los mapas no existían en la Edad Media. Muchas veces han visto una película donde salen ahí los generales hablando de un mapa, atacaremos por aquí y por allá, luego cambio de canal. Ya, el primer error histórico, el mapa, es decir, coger un papel, un plano, un pergamino y representar la realidad a escala, eso es un invento moderno, del siglo XVI, XVII, y ya desde que se pudo poner un avión arriba y dijeron, anda, podemos topografiarlo desde arriba, y ahora con drones, pero hasta que el ser humano no puso un pie en el cielo, y estamos hablando de esto del siglo XX, a principios del siglo XX, no se pudo hacer mapas que realmente fueran fiables, sino que recorrer la costa, pues podías hacer un mapa, pero realmente no era un mapa que te podrías guiar como podríamos tener hoy un mapa topográfico perfecto a escala, con latitud y con todo. Esto es una cosa relativamente moderna. Y tampoco existía el sistema métrico decimal. Se organizaban por metros, por kilómetros. Esto también es una cuestión relativamente moderna. Con lo cual, el ser humano en la Edad Media no pensaba geográficamente. Ya, si le decían, nos tenemos que ir a Zaragoza, pues no pensaban, vale, pues pasaré por Huesca, luego fuera, no sé qué. No. En realidad, la forma geográfica de pensar en la Edad Media era narrativa. Los mapas en la Edad Media eran narrativas. En la Edad Media, cuando ustedes ven, por ejemplo, cómo escribían los atlas de la época, los musulmanes, que eran muy dados eran geógrafos, y te explicaban de Valencia a Córdoba 12 etapas. Primera etapa, tal, segunda etapa, tal. Es decir, ¿no? Como si fuera un mapa de metro. Ustedes están en el metro de Barcelona o de Zaragoza, iba a decir, de Madrid, y ustedes ven allí las líneas, la línea roja, y salen las 7 paradas ahí, Arc de Triunfo, y todas enseguida, ya las sigo. Pero ustedes cogen el mapa de la ciudad y están cada una en casa de su padre y de su madre, no están rectilíneas, como parecen. Eso lo hace para que la gente pues, lo vea más o menos claro y no se líe, ¿no?
Pues de esa manera pensaba el ser humano, es decir, tengo una etapa que son 21 kilómetros, que era lo que se recorría en un día, ¿vale? Una legua era lo que se recorría en una hora, en un día, pues 21 kilómetros, caminando a buen ritmo. Si se iba sobre una caballería, más, ¿de acuerdo? Si se iba al paso, no, más o menos una caballería va al paso igual que un hombre. Pero 21 kilómetros, de manera que se contaba más o menos 21 kilómetros actuales. Lo que me costaba en un día, desde que se salía el sol hasta el ocaso, pues eso era lo que podía recorrer en un día, una persona. De manera que se contaba el territorio en etapas. 12 etapas para llegar a tal sitio. De Madrid a Zaragoza, 2 etapas. ¿Vale? O alguna más. O sea que se iba al derecho, o sea, llena, lo más corto posible. ¿De acuerdo? De manera que al final se pensaba de manera completamente distinta. ¿Por qué? Pues porque en la Edad Media solo existía lo que se podía ver y recorrer. Estas dos variantes. Lo que puedo recorrer en un día y lo que puedo ver. Se daban circunstancias, y ahí está la clave de la estrategia de la Edad Media, que yo podía ver cosas que estaban más lejos de lo que me costaría recorrerlas en un día. Estaban más lejos que de 21 kilómetros. Ahora vamos a ver ejemplos. Porque los sitios aquí en la litera que tienen a su alrededor enclaves que son visibles de 30 a 40 kilómetros son los más estratégicos en la guerra. Y ahora voy a ponerle ejemplos. Por esta razón. ¿Vale? Porque lo que se podía ver y recorrer era, digamos, unas etapas que eran, podemos decir, utilitarias, ¿vale? En las que se podía actuar. Y ahora lo van a ver ustedes, ¿de acuerdo? Bien, les pongo un ejemplo. Un mapa, tratado de maps. Vamos a tratar de interpretar cómo pensaba el ser humano que vivía aquí en la Edad Media, en un territorio como el de la Litera, como en Azanui, en el siglo XI, del siglo XII. Aquí les he señalado algunos puntos. Tenemos a Calasanz aquí, se ve, ¿no? Sí, se ve esto es Alins, esto es Peralta, ya más abajo. Tiene un valor estratégico menor, ¿vale? Desde el punto de vista de una etapa visual. Esto es San Esteban, Castejón, y esto sabe lo que es Cuello de Barbastro. Bueno, el elemento más estratégico desde el punto de vista de visualmente de todo este territorio está aquí. Calasanz, hoy día tiene un contacto directo con el Cuello de Barbastro, hay unos 30 kilómetros aproximadamente, se ve claramente, en un día claro incluso más. En un día claro se puede ver hasta Flix, hasta Lego, prácticamente. Luego el castillo de San Esteban, se ve también, desde Flix también se ve. ¿Vale? De modo que al final estamos hablando de que, y Castejón, Castejón también puede verse. Castejón Cepoller, que se llamaba, no porque tenía cebollas, sino porque tenía varias murallas. Los musulmanes llamaban Castillo Cebolla a las que tenían varias capas de muralla. Los de Castejón no lo saben, se lo dije un día y... Ah, sí, me dijeron. Bueno, entonces, en realidad, la clave de un enclave, de un castillo, que estaba encima de un altozano, era la visualización que se podía tener de él desde muy lejos. Y entonces ustedes dirían, ¿pero para qué quiero visualizar yo el Puello de Barbastro? Si de ahí no puedo ver nada, si es algo microscópico, realmente, no voy a ver allá a los monjes, etcétera, haciendo macabeo. ¿Para qué lo quiero realmente? Bueno, pues porque en realidad el ser humano, en la Edad Media, se comunicaba, sobre todo en la guerra, a través de un sistema que hoy ha desaparecido, gracias a Dios, tenemos otro, es similar, mejor, más tecnológico, pero que en origen es el mismo, que son las etapas visuales o almenaras. Dicho de otro modo, cuando era musulmán, si Calasanz sufría asedio por parte del conde de Urgel o del rey de Aragón, el Puello de Barbastro lo veía. ¿Por qué? Porque encendían una cosa con fuego que se llamaba almenara. Estaba siempre en la parte superior del donjón o torre del homenaje. Cuando sufría asedio un castillo, se encendía la almenara, estaba siempre preparada para encenderse, y ese humo negro que generaba la madera se veía desde el Puello de Barbastro. El Puello de Barbastro, a su vez, se encendía el suyo, se podía ver, el Puello de Barbastro, prácticamente, junto con Berbegal, tienes todo el Somontano, que se ve absolutamente todo, que es esta huesa. Encendía el siguiente, en Pertusa, y de ahí podía llegar hasta Zaragoza en cuestión de 40 minutos. Es decir, en Zaragoza, donde estaba el sultán, Al-Muqtadí, estaba viendo que uno de sus castillos estaba siendo tomado porque las almenaras habían ardido y en cuestión de 25 o 30 minutos era lo que se habían comunicado. De manera que podías movilizar un ejército y en un día estar socorriendo, siguiendo esas almenaras, para buscar el origen. Es decir, había lo que hemos visto antes de una etapa visual. Una etapa pedestre es lo que puedo recorrer, 21 kilómetros, más o menos, y una etapa visual es lo que yo puedo ver con mis propios ojos. ¿De acuerdo? No voy a ver hasta Zaragoza para avisarles, pero sí al castillo más temprano. De manera que al final
la topografía del territorio se basaba en colocar los castillos que controlaban el territorio en lugares que tuvieran un buen contacto visual para poder ayudarse en momentos de guerra. Esto es una cosa muy común. No solo se valió de eso, sino que aparecieron un montón de torres de guaita que se llaman, o de almenaras, que se colocan arriba, que todavía quedan algunas, han desaparecido casi todas, pero quedan algunas, que para que también se pudieran comunicar entre ellos, para que los castillos se comunicaran con esas torres. En fin, todo esto lo sabemos porque los documentos nos lo explican, de cómo controlaban, de las crónicas también, y luego cuando tú haces trabajo de campo in situ, te das cuenta que esos documentos están en lo cierto. Es verdad, es perfecto, este espacio es perfecto, realmente, ¿no? Cuando estás allí. De modo que todo esto era muy común y se tenía muy en cuenta en la forma de cómo pensaban. Bien, ahí tienen la visualización de los 3 puntos, que prácticamente, y porque aquí hay una dorsal, bueno, esto es el anticlinal Barbastro Balaguer, que le llaman, es de yeso, es el anticlinal más grande, uno de los más grandes de España. La gesa que llaman en la Almunia, la chesa, que decimos nosotros, es porque es ese que pasa, ese anticlinal, todo esto que ven aquí, es un anticlinal que nace ahí en el vertedero de Barbastro y llega hasta Balaguer, pues todos estos son yesos, todo esto donde está también ubicado San Esteban, esa pequeña dorsal es la última ya hacia el llano, porque la baja litera y un llano ahí hasta Praga prácticamente, en fin, te voy a contar, ¿no? De manera que esos espacios, esos 3, son los que se ven una calidad tremenda de Calasán, de Liz también, con lo cual ya tiene un valor estratégico en ese sentido, que no solo lo tiene por esto, sino que también lo tiene por lo que les voy a explicar ahora. Este es el mapa topográfico como tal, le he quitado todo para que vean, pues el Cinca, el Vero, se ve claramente la verdad, y luego todo lo que es la Sierra de la Carodía, la parte baja, que arriba Juseu, etc. Bueno, bien, sabiendo esto, que esto es mucho más largo, mucho más complejo, pero más o menos es una pequeña base. ¿Cómo organizaban la guerra? Imagínense, siglo XI, los reyes de Aragón, su territorio, el reino de Aragón, llega hasta la Sierra de Guara, más o menos, llevan décadas, o casi, iba a decir cientos de años, pero no, porque antes era el condado, pero en realidad iban, sus generaciones llevan encerrados en un territorio que es malísimo. Ahora es maravilloso, tú suben a esquiar, suben a coger setas, que bajo, ¿verdad? Al que lo quisiera en la Edad Media. ¿Por qué? Porque en la Edad Media se vivía de cultivar el campo. Y cultivar el campo implicaba que tuviera que estar cerca de los ríos para poder regar. Cuanto más cerca de los ríos mejor, por eso la tierra sale mejor, por eso en Cofita tienen unos melones y unas manzanas tan buenas, no porque haya muchos melones, sino porque en realidad los plantan donde antes pasaban finca, que deja un abono natural y les salen unos melones que maravillosos, gordísimos. Y esto es una cuestión obvia, ¿vale? De los ríos que han dejado los ríos, con lo cual interesaba que campo para poder cultivar y cerquita de los ríos para sacar acequias y de las clamores. Entonces, ¿qué pasa? Pues que de la Sierra de Guara o de la Sierra de Carodía para arriba, salvo honrosas excepciones, como lo que hay en Tierra Antona y algún trozo, algún valle de estos, pues cultivar era muy complicado. Hay que cultivar en las terrazas, de medio lado, conocen a gente que se le ha volcado el tractor, porque muchas veces hay que cultivar en aterrazado, que es un peligro, de manera que cultivar ahí, pues la riqueza, en fin, se dedicaban los aragoneses pues al pastoreo, fundamentalmente, las cosas que hacían en la montaña hasta hace poco tiempo. De manera que, al final, estamos hablando de que cultivar o vivir de una tierra desnuda, como es el Prepirineo y el Pirineo, es complicado. Entonces, ¿qué quieren los reyes de Aragón? Bajar allá. Conquistarle a los musulmanes esas grandes ciudades inmensas, por cierto, pues cuando Jaca, que era la capital del reino de Aragón, en teoría, era un villorrio de 2 calles, la ciudad de Huesca vivían 4.000 personas, es decir, es la segunda ciudad más importante después de Zaragoza, de Zaragoza, la Zaragoza islámica. Es decir, bajar a Barbastro, al Barbastro islámico, al Monzón islámico, es decir, esas eran las ciudades que querían los aragoneses, y básicamente porque controlando esas ciudades controlabas todos los regadíos de alrededor, las almunias, se convertirían en ricos. Entonces los nobles le decían al rey de Aragón: nosotros te acompañamos, te llevamos a nuestro séquito, te llevamos a nuestros hombres, pero cuando las conquistes nos das una parte. Entonces todos estaban de acuerdo, ahí sí que no había problemas. Estuvieron muy de acuerdo hasta el siglo XIII, 200 años, porque todos iban a lo mismo. Si tú ganas una tierra, me das una parte. Porque eso es la contraprestación, el sistema feudal. Bien. Gracias por la... Hay un espontáneo. Bueno. Venga, entonces, ¿cómo hacían para conquistar? Poner en marcha estrategias. ¿Cuáles son estas estrategias? Estrategias que por cierto se dieron también aquí en la literatura y ahora las veremos. La primera de todas es... Mira, no tapes con la cara porque si no se ve. Ahí.
La primera de todas es lo que hemos llamado las plazas fuertes a pie de sierra. Los reyes de Aragón y los condes catalanes también lo hacían, tenían una estrategia que era, cuando yo tengo que movilizar tropas para recorrer toda la sierra, imagínense la sierra, caminos estrechos, de uno en uno, si yo movilizo a 200 hombres con 40 caballos, recorrer 20 kilómetros me puede costar 2 días. En llano me va a costar medio día, porque el terreno importa, es decir, un camino largo, etc. Con lo cual, recorrer los valles y los territorios del Prepirineo, no del Pirineo, porque en el Pirineo no había nada bueno. El problema era el Prepirineo. El Prepirineo es lo que empieza en Foz y termina en el Pirineo, en Benasque. Todo montaña, cosa que no tienen los franceses. Cuando ustedes van a Francia, están en Francia, tienen el Pirineo, que son 3 líneas de montañas, 2 valles y ya luego una llanura hasta París. 800 kilómetros de llanura. No tienen Prepirineo en Francia, entonces hay muchas cosas que no tienen tampoco. Pero Prepirineo no tienen, ¿de acuerdo? Pero aquí está el Prepirineo, es decir, todas esas sierras exteriores prepirenaicas que llegan a prácticamente hasta aquí. Con lo cual, salvar ese territorio, en términos de guerra, era muy complicado. Con lo cual, hacían una estrategia que era conquistar el castillo o la población que estuviera colgada al llano. Y hay poblaciones muy características que controlaban todo el llano, los musulmanes. Porque si conquistaban ese territorio antes que nada, tenían ya, digamos, una etapa hecha y podían tener víveres, podían tener soldados y guerreros, y ya no necesitaban cada vez que hubiera una expedición recorrer todos los valles que les podía llevar varios días. Entonces hay algunas plazas fuertes que tuvieron un gran valor estratégico. Una de ellas fue Alquézar, por ejemplo. Cuando conquistan Alquézar, pues los reyes, en fin, ponen como un valor tremendo. Les dan fueros porque Alquézar es ya controlando el Vero y el llano, y el somontano. Controlan Alquézar, controlan ya el somontano y con una vista pues tan Barbastro. Pues entonces al final recorren toda la sierra de Sevilla, la sierra de Guaraque, de Balceda, etcétera, que es, en fin, es muy complicado, desde Ainsa, por Arcusa, y al final conquistan una población con un castillo muy complejo, muy complicado, militarmente hablando, que ya está en el territorio enemigo, pero al lado del llano. Esa otra función también lo tuvo Agüero. ¿Sabes dónde está, no? Allá lo de Riglor, más o menos, también tiene esa función. Agüero controla el gallego y ya se asoma al llano que comienza prácticamente hasta que baja a los llanos de la Violada, que le llaman, y Mudévar, etcétera, ¿no? Toda la parte baja, la Sotonera, etcétera. Con lo cual hace esa función. Los catalanes tienen Àger, ¿dónde está? Ahí encima, ¿sí? Tiene un territorio igual, de hecho ahí llega una de las paredes inmensas que tiene el Pirineo y ya se asoma a Balaguer, a Os de Balaguer, etcétera, ya digamos con un pie en la herida, de manera que también esa función. Entonces, conquistar estas ciudades, estas pequeñas poblaciones con un castillo era media victoria, porque avanzaban, ¿de acuerdo?, hacia el enemigo. La segunda estrategia era el cerco territorial. Rendir una ciudad como Zaragoza, que podía tener tranquilamente unos 30.000 habitantes, 30.000 habitantes en la Edad Media, eso es muchísimo, Estamos hablando de seguramente unas 200 o 300 torres que jalongaban toda la muralla, porque la muralla de Zaragoza ya no solo era el barrio, digamos el centro, que es la ciudad romana, más allá del Pilar, todo lo que es hasta prácticamente hasta Paseo de Independencia, todo eso, pues, todo lo detrás es el casco antiguo de Zaragoza, que es la ciudad romana y luego la ciudad medieval, sino que se había ampliado, había allá afuera una serie de arrabales que llegaban a donde está actualmente la Puerta del Carmen, por ejemplo, e incluso había arrabales que cruzaban al otro lado del Ebro, donde hoy está, no me acuerdo cómo se llama ese barrio, que está en el Ebro, ¿vale? Al otro lado del Acto, ¿vale? Al otro lado del Ebro, pero a este lado, ¿de acuerdo? Más en el puente de piedra, detrás del puente de hierro, siguiente del puente de hierro. Pues ahí había otro arrabal, entonces había crecido Zaragoza, hablando de 30.000 habitantes, muchísimos, La ciudad de Huesca, con 4 o 5.000 habitantes, pues lo mismo, completamente amurallada, con un castillo en el centro. ¿Cómo conquistas una ciudad cuando los aragoneses, el reino de Aragón era un reino todavía pues muy apoquecido? Había, después de tomar también Pamplona, porque el rey Sancho Ramírez se hace rey de Pamplona también, con la muerte del último rey de Pamplona, que era su primo, pues bueno, puede tener una serie, es decir, puede reunir a 400, 500 caballeros, que encima le sirven feudalmente, no todo el año. Los caballeros le sirven durante 3 meses al año. El resto, que es lo que tienen por fuero. El resto tiene que buscar la vida, ¿no? De manera que con tan pocos hombres, y unos 2.000 peones, a pie, mal entrenados, porque eran padres de familia, no eran profesionales, pues rendir una ciudad de 4.000 habitantes es muy complicado. Entonces, buscan estrategias que permitan rendir las plazas sin combatir. Y esa estrategia la ponen
en marcha los reyes de Aragón de una manera sistemática. Era común en esa época. De hecho, la toman de los musulmanes, esta estrategia que les voy a contar. También otros como los normandos en Sicilia también la llevan a cabo y los condes de Barcelona. Pero de manera sistemática, es decir, cada plaza, cada ciudad y castillo que se rendía, ponerla en marcha propio de los reyes de Aragón. Esa estrategia la hemos denominado el cerco territorial. El cerco territorial es coger una ciudad, una plaza, una villa fortificada, un castillo, y desconectarlo completamente, cortar los cables que le unen con el resto del territorio. Ni entra ni sale comida, no en la ciudad, sino alrededor, en los caminos. Por supuesto, quemo todo lo que hay alrededor, porque el hábitat era disperso, es decir, fuera de la ciudad de Huesca, estaba lleno de almunias, que se llamaban. La Almunia de San Juan, su pueblo, era una almunia en origen que había crecido. Una almunia es como una especie de casa de recreo, como un campo, en el que vivían allí, pues, permanentemente varias familias y pertenecía a un señor musulmán, les daba de comer y a lo que entonces había muchísimas alrededor. En Monzón también había muchísimas. Ha sobrevivido una con el nombre de Almunia, que es la Almunia de San Juan, pero tú ves el listado de cuando conquistan Monzón, el listado de almunias que hay es increíble. Con lo cual, eso, lo primero que queman y destruyen totalmente. Y roban el ganado, etc. Es decir, para que los de dentro de la ciudad no coman. ¿De acuerdo? Esa era la clave. Es decir, ¿para qué quiero rendir con máquinas de asedio una ciudad o tratar de colarme por la muralla cuando el interior está bien guarecido y encima tienen alimento suficiente, cuando lo que voy a hacer básicamente es quemar los campos de alrededor, violar, asesinar, robar ganado, cortar los frutales, que la ciudad fuera no sea segura, que falte de todo, entonces ya les obligo a negociar. Esta es la clave. Hay algunos casos en los que al final hubo que combatir. Al final Huesca se libró por la batalla de Alcoraz, que es cuando el sultán de Zaragoza manda un ejército ya para liberarla, porque Huesca llevaba sitiada varios años, ya 2 años sitiada. De hecho, Sancho Ramírez había muerto 3 años. Había muerto allí Sancho Ramírez, ¿no? El padre de Pedro I, que es quien conquista la ciudad de Huesca definitivamente. Con lo cual hacían un cerco territorial. Y dice usted, bueno, ¿cómo controlas todo esto? Todos los caminos, todo. Bueno, pues a través de la construcción de castillos. Los reyes de Aragón empiezan a poner en marcha una política de construcción de castillos y contracastillos. 2 tipos, castillos de aproximación, castillos de expugnación. Ustedes me dirán, ¿construir un castillo así por las buenas? Sí, así por las buenas. Castillos que podían durar unos 2 años o 8 meses. Ponían a trabajar ahí a 400 personas y a destajo. Y los construían en territorio enemigo. Como un ejemplo, todas las grandes ciudades tienen su castillo de aproximación y castillo de expugnación. La ciudad de Huesca, el castillo de aproximación que construye Sancho Ramírez es el castillo de Montearagón. Ustedes llegan a Huesca y lo ven ahí, a la derecha. Es el castillo que construye Sancho Ramírez para controlar la ciudad y para quemar todo alrededor. Cuando ya la ciudad, digamos, cuando el castillo está construido, que le costó 4 años construir Montearagón, y todo lo de alrededor está ya asediado, quemado, es inseguro, completamente inseguro salir de la ciudad, se construye un segundo castillo, que es el castillo de expugnación, que se construyó, en el caso de Huesca, en lo que es el Cerro de San Jorge. ¿Dónde está, no? Ahí dentro de la ciudad, lo del centro del Palacio de Deportes, ahí se construyó otro castillo que se le llamó el Puello Sancho, Puello Santo, ¿vale? Es decir, el Montículo Santo, ¿eh? Y es un castillo pues, que se construyó más rápidamente, en unos meses, con una buena parte de madera. Eso es cuando ya la ciudad está a punto de caer y ya le hago otro castillo en la puerta, en las murallas, porque la muralla de Huesca llegaba hasta el coso. Entonces ya se lo hago delante ya para directamente ya darle la puntilla. Pero da igual, si nos vamos a otras ciudades, en Lérida lo mismo. Si nos vamos a Zaragoza, lo mismo. En Zaragoza, ahora es un barrio, el castillo que se construye de aproximación es un castillo que se llama el Castellar. Hoy no se puede entrar porque está en lo de San Gregorio, donde hace las pruebas el ejército. Te pillan ahí, te multan, pero está al otro lado del Ebro, donde está Alfocea y todos esos pueblos que hay detrás al otro lado del Ebro. Ahí está el castillo del Castellar, todavía tiene algunos muros en pie, una parte de la torre del homenaje. Es el castillo que construye Pedro I para conquistar Zaragoza. Y cuando ya prácticamente tiene toda la huerta de Zaragoza quemada, al otro lado del Ebro, les construye otro castillo de expugnación ya para conquistarlo. No sería él el que conquista Zaragoza, sería su hermano, no su batallador. Pero se lo conquista ya para controlar prácticamente, ya ve la muralla. A 200 metros tiene la muralla. Es un castillo que hoy es un barrio, que los del barrio no saben que su barrio se llama con el mismo nombre que le pusieron al castillo. El nombre, a ver si les suena, el nombre que le pusieron al castillo es el grito de guerra de los cruzados en ese momento. Ellos decían Dios lo quiere, que en la lengua de esa época era Deus lo vol. Entonces hay un barrio que se llama Jusligol, porque ahí estaba el castillo de expugnación que levanta Pedro I para conquistar Zaragoza y se ha quedado con ese nombre. Ustedes van ahora con un micro, con el móvil, claro, se puede utilizar con el móvil, van a Jusligol, le dirán, ¿usted sabe lo que se llama Jusligol? No lo sé.
Entonces se quedará con todos los de Madrid, ¿vale? Pero se llama Huslivold porque mantiene el nombre del castillo que levantó Pedro I de Uslovold, Dios lo quiere. Bueno, pues esas estrategias eran fundamentales para conquistar un territorio, ¿de acuerdo? También para conquistar este. Bien, sin embargo, cuando analizamos cómo eran las dinámicas de conquista, nos encontramos con un territorio raro, es el suyo. Digo el territorio, ustedes no, ustedes no son raros. Pero el territorio en el que viven sí, desde el punto de vista estratégico. Miren, este es un mapa para que vean cómo estaba el asunto en torno al año 1050-1060, ¿vale? La segunda mitad del siglo. Reinaba el primer rey de Aragón, Ramiro I, a punto de morir, muere en el asedio de Graus, ¿de acuerdo? Prácticamente, entonces viene Sancho Ramírez a su hijo, le sucede. Pues en este momento, entre que le sucede su hijo, ya su hijo enseguida luego conquista Graus, etc., ¿no? Luego conquista Benabarre. Sin embargo, el reino de Aragón, que es todo esto de aquí, tiene otros estados que pertenecen a otros soberanos que también no son reyes, pero son como si fueran reyes, que son los condes catalanes. En este caso, los dos condes de Pallars Sobirá y Pallars Jussá, que son hermanos que se iban a matar, que novedad, ¿bien? Y también el conde de Urgel, lo tenemos aquí, los condes de Urgel, y el conde de Barcelona, que todos ellos, bueno, también estaba el conde de Cerdaña, etc. De todos ellos, el más poderoso es el conde de Barcelona, que es primo lejano del conde de Urgel. Y hay una zona, esta, que está partida en dos, porque a este lado estaba la taifa de Zaragoza, el territorio del sultán de Zaragoza, el Muqtadir, y a este lado estaba la taifa de Lérida, que también eran hermanos y habían partido las penas. Estaban en guerra entre ellos. No solo tenían el problema de los cristianos que les conquistaban el territorio, que encima se enzarzan ellos en una guerra. Cosas de musulmanes, medievales. Así les fue, ¿de acuerdo? Entonces, ese territorio, es decir, lo que queda en medio, que no se sabe bien para quién debe ser, en términos de conquista, tiene un término en la Edad Media, que ha trascendido, que se llama Extremadura. La Extremadura, que procede de las primeras que había Extremadouro, más allá del Duero, ¿vale? En la Edad Media, es ese territorio que queda entre dos reinos, ¿vale? Que no sé si lo tengo que conquistar yo o lo tienes que conquistar tú. Muévete, porque si no lo conquistas tú, lo conquistaré yo. Y entonces suceden tratados para llegar a acuerdos, etc. Eso se llama Extremadura, una tierra de nadie, podemos decir, no es que no sea de nadie. Es que hay que ir con cuidado porque el enemigo es el musulmán, no vaya a ser que nos demos codazos y acabemos encerrados entre nosotros, como sucedió de hecho algunas veces entre reinos cristianos que entraron en guerra por comerse las migajas de quién le correspondía conquistar un territorio o no. Esto era muy común, ¿eh? Entre los reyes de Castilla, Navarra y Aragón entraron en guerra varias veces. Ese territorio se llama Extremadura. Ahora se entiende, pues, que cuando la conquista de Alfonso el Bateador estaba ya en Teruel, prácticamente a las puertas de Teruel, con una mirada puesta en Tortosa y en Valencia, aún estaba Fraga por conquistar. Fraga todavía seguía en poder musulmán. Era como una especie de bolsa en medio, cuando ya la reconquista estaba ya prácticamente hacia abajo, ya en Tarragona, en la parte catalana, y casi en Teruel, en la parte aragonesa. Quedaba ahí esa bolsa porque nadie había... El conde de Barcelona decía, no, ese territorio es mío. El rey de Aragón decía, no, ese territorio es mío. Y ahí estaba el asunto. Entonces se retrasaba en su conquista. Pues eso es lo que sucede en este territorio en este momento. Hay una zona, una bolsa, que no sabemos si es para el conde de Pallars, que no está por la labor, porque enseguida lo arrincona el conde de Urgel, conquistando Àger, y le cierra la salida natural en conquista. Está el conde de Barcelona, que no tiene frontera directa, que se hace protector, protege al rey de Taifa de Lérida, y le dice al rey de Aragón que como invada Lérida, él como protector le va a defender, y que le interesa sobre todo, claro, si tiene la salida natural, se hace aliado de ella, pues ¿dónde está el enemigo? Al otro lado. Es el rey Taifa de Zaragoza, que era mucho más poderoso, entonces el conde de Barcelona quiere las tierras del rey Taifa de Zaragoza. Pero sabe que el camino natural de conquista es el del rey de Aragón, que lo tiene debajo. De manera que lo que hace enseguida es colocarle una cuña estratégica aquí. Dice así, es como colocar algo en medio, una china en el zapato, que me va a generar problemas con el rey de Aragón y con el conde de Urgel. Diciendo, ¿qué haces aquí? Pónteme un territorio que inercialmente me corresponde a mí. Enseguida la placa, porque con el conde de Urgel son primos y llegan a un acuerdo. Firman un convenio y le diremos, tranquilo, que iremos a medias. Para que se haga una idea. Es más complejo, pero se entiende bien. Sin embargo, hay un problema con el rey de Aragón. Y otro problema es el rey de Aragón. Entonces, ¿qué hace Ramiro? Casa a su hijo, a Sancho Ramírez, con la hija del conde de Urgel, con Isabel de Urgel. Los casa y dice, vale. Entonces, de esa manera, llegamos a un acuerdo. Es decir, todo lo que no solucionan las armas, lo solucionan las mujeres. ¿De acuerdo? Esto ha sido siempre así en la Edad Media.
Es triste, pero ha sido así. De manera que llegan a un acuerdo. Sin embargo, esa cuña queda establecida ahí. Entonces podríamos decir, ¿por qué tanto interés? Si al final eso se va a dar, se dio en las décadas después, a medida que va avanzando la Reconquista, y ese interés por controlar un territorio en medio nunca se vuelve a suscitar. Entonces nos damos cuenta que ahí había algo más. No solo, digamos, lo que les acabo de explicar, sino que había algo más. Ese territorio, ¿por qué les interesa a todos? ¿Qué hay allí realmente? ¿No? Bien. Ese es el territorio más o menos, ¿de acuerdo? Que les estoy hablando en cuestión. Os ubico, he hecho un mapa que me ha ayudado mi hijo Matías a hacer el mapa. Y en este caso tenemos, para ubicarnos, aquí tenemos a Zanui, ¿vale? Tenemos Peralta, Castillo de la Mora, es posterior del siglo XIII, bueno, al que está ahora es posterior. Alasán, Alins, ¿cómo? Y Purroy, Pilzán o Pilsán. Aquí está Caserras del Castillo, un despoblado, pero tenía mucha importancia estratégica. Aquí está Estopiñán del Castillo, que ya se mantiene el castillo. Camporrés, el castillo de Miravet, un castillo que tienen allí, que quedan 4 piedras, pero entonces tiene mucha importancia. Ese territorio, vamos a darnos cuenta que es el territorio de litigio. Por aquí arriba, el rey de Aragón acecha. Por aquí, el conde de Urgel y el conde de Barcelona acechan. ¿Por qué quieren ese territorio? ¿Qué interés había detrás de ese territorio? Vamos a darnos cuenta que ese interés de conquista y de pacto trasciende lo que sería lo meramente estratégico, porque al final el frente militar tiene muchos kilómetros, puede estar en Ayerbe, puede estar en muchos sitios, y hay algo más detrás, ¿no? Y empezamos a investigar y nos damos cuenta que hay algo más, que hay indicios en la documentación que nos dicen que estos señores feudales tenían un interés que iba más allá de lo estratégico, de lo meramente militar o del control de la población, porque al final conquistar estos castillos implicaba conquistar a quien vivía debajo de los castillos. Para que se hagan una idea, debajo de estos castillos estaban otras pequeñas poblaciones, que hoy están muchas desaparecidas. Tenemos Nachá, Sarganta, Zurita, Rocafort, todo esto eran poblaciones que vivía gente y que dependían de los castillos que había alrededor más poderosos y les debían, digamos, el tributo. O sea, que controlando estos castillos controlaban las pequeñas poblaciones de alrededor. ¿De acuerdo? Entonces, más allá de eso, que sí, es renta, pero no era un territorio muy poblado, tiene que haber algo más, ¿no? Estos 4 castillos, ¿vale?, son los que aparecen insistentemente en la documentación. Caserras, Pilzán, Estopiñán y Miravet en Camporrel. De hecho, son los 4 castillos que conquista el conde de Barcelona. El conde de Barcelona hace pasar unas tropas por medio del territorio del rey Taifa de Lérida, porque es su protegido, y donde van, pues a algún sitio irán. Y se planta aquí en ese territorio de bisagra, el que les he enseñado antes, y conquista estos 3 castillos a sangre y fuego. Y se hace dueño, es decir, como una isla. Alrededor tiene castillos musulmanes, todavía, Alasán sigue siendo musulmán, también Arzanui, Peralta, ese territorio sigue siendo musulmán. Aquí arriba tiene Benabarre, del rey de Aragón. Aquí tiene territorios que acecha el conde de Urgel y coloca unos castillos, deja allí unos castellanos que se llaman, que eran unos caballeros que los deja con 20 hombres, y le dice, controlad la población y resistid. Y ahí los tiene décadas. Van cambiando, los castellanos, ¿vale? Pero ahí los tiene décadas. Entonces, ¿por qué el conde de Barcelona tiene ese interés en controlar ese territorio? 4 castillos, 4 castillos que muchos de ellos son visibles entre sí, se apoyan, se colaboran. Si uno estaba siendo conquistado, encendía las almenaras y los otros lo veían, ¿de acuerdo? E incluso también castillos del conde de Urgel podían socorrerlo, de ahí el pacto con el conde de Barcelona. Entonces, vamos a darnos cuenta que hay algo más allá de lo que les explico, de lo estratégico. Nos hacemos la pregunta, ¿por qué este lugar? Y empezamos a investigar, nos damos cuenta, no solo por la documentación, sino trabajo in situ, de que ahora entendemos por qué era tan estratégico. Bueno, esto que tengo aquí es el mismo mapa, Purroy, Pilzán, Caserras del Castillo, Estopiñán, Miravet de Camporrels, esto es Nachá, aunque no lo ponga, esto es Sarganta me parece, está por aquí, me he perdido. Bueno. Esto es Peralta, esto es Gabasa, Peralta y Calasán. Estos puntos que tienen en color son conjuntos de minerales raros, tierras raras. Lo que quiere Trump de Groenlandia. ¿Vale? Por eso quiere Groenlandia. Y Ucrania. ¿De acuerdo? La clave de Ucrania está en las tierras raras. ¿Por qué tierras raras? Pues porque el móvil funciona con una cosa que se llama litio, pero ahora el litio ya es lento. Entonces en Asia están buscándose otros, como coltán,
y otros minerales que son raros. Y Groenlandia los tiene. Entonces se quejan, no queremos que conquiste Groenlandia Trump, pero el móvil no lo apagan, ¿vale? Es decir, todo lo que funcionamos, nos guste o no, ahora están muy de moda las tierras raras. Pues esto era lo que tenía este territorio. No eran tierras tan raras, es que eran tierras que eran la base de la economía en la Edad Media. Todas concentradas aquí. Ahora se entiende por qué todos los señores feudales tenían un interés tremendo en dominar este territorio. No solo estratégicamente, sino para controlar los recursos. Bueno, ¿qué cosas tenían? Bueno, esto que pone azul, ahora voy a explicar. Esto que pone azul es una especie de tesoro tremendo que tienen estas dos poblaciones. Lo negro es el mineral de hierro. Lo amarillo es feldespatos y manganesos. Ustedes dirán, ¿para qué lo quieren eso? No, es la primera vez que lo oigo, eso es la clave. Luego, esto que ven en gris, ¿sabéis lo que es, no? Sal. Ahora explicaré qué sucede con la sal en la Edad Media. Entonces, son riquísimas. De hecho, todo esto son yacimientos. Algunos estuvieron explotados en la Edad Media, se sabe, otros posteriormente. De hecho, en Estupiñán creo que hay un puesto minero. Recientemente se ha hecho un parque geológico, que ustedes igual han oído, conocen, creo que se llama de la Baja Ribagorza, la Alta Litera. Un parque que está todo por hacer, porque hay 4 o 5 artículos publicados por varios profesores de la Universidad de Barcelona, y en realidad pues y algún blog, alguna página web, y realmente no hay mucho más. Pero en realidad la riqueza que hay, porque claro, muchos de esas menas las han reconocido ellos dando un paseo. Dices que algunas se ven, salen afloran esos minerales, o sea, los puedes coger con la mano, minerales que son rarísimos. Entonces aquí tenemos, evidentemente, no solo las salinas de Peralta de Calasanz, sino también tenemos esta en Saganta, tenemos en Nachau, otra mina en Nachau, muy cerca del castillo de Miravet. Estopiñán es un vergel, directamente. Estopiñán creo que tiene en concreta 4 minas, un monte que por aquí se llama un Monroy, no sé cómo se llama, otro más, en fin, es tremendo lo que tiene. O sea, Estopiñán tiene de todo, Caseros del Castillo también tiene, en fin, una serie de... Todos estos son minas que están reconocidas, se pueden, ustedes hacen rutas por allí, lo van a ver, porque incluso los que han ido hacen fotos y salen los colores, es decir, están hablando de una riqueza tremenda. Bien, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que sale aquí? Primero, minerales de hierro, limonita, hematita, magnetita y pirrotita. Mira, ¿esto qué demonios es? El hierro que ustedes manejan cada día, como las sartenes de hierro, no ya las tienen antiadherentes, alguna queda, o el hierro, que es la base fundamental, actualmente sigue siendo la base, porque es la base de todas las aleaciones que permiten que la industria, la maquinaria moderna, funcione con ese metal, ¿vale? Que son metales reforzados, generalmente de hierro, acerados, ¿vale? Acero. Pero también el hierro sigue siendo un elemento fundamental sin el cual hoy nuestras sociedades no podrían vivir. Y lo era en la Edad Media, desde la Edad del Hierro, por supuesto en la Edad Media. Pero claro, el hierro, pues la gente se cree que uno va a una mina y entonces aparecen allí ya los reles ya de hierro para sacar y ya nada. Y salen dentro de unos minerales que no son hierro en origen, que son estos, los que más tienen son la limonita y la hematita y la magnetita. Los 3 están en casi todas esas minas, que por supuesto hay que sacarlos a pico y pala, hay que meterlos en un horno de reducción, que es un horno pequeño, ¿vale? En el que hay que ponerlos a más de 1000 grados, y entonces se separa la escoria de las pepitas de hierro por sí mismo, la colada sale por un lado, y entonces te quedas con el hierro, y ese hierro luego aún tienes que volverlo a pasar, y entonces después de tener mucho mineral sacas un trocito así, ¿de acuerdo? Y entonces ya luego tienes que empezar a trabajarlo volviéndolo a calentar, un follón tremendo, no lo hagan, cómprenlo en la industria siderúrgica porque es mejor, ¿de acuerdo? Pero en la Edad Media no iba alguien a Hierro Estremosa, por decirlo alguno, cerca, y venían, no, o sea, había que coger y sacar todos esos elementos. De manera que la limonita, la hematita y la magnetita, sobre todo la magnetita, se encuentra a manos llenas en todo el territorio. Estopiñán es un vergel de mineral de hierro. Sin embargo, tiene otra cosa más, que esto se da una vez como la lotería, como los relojes parados que dan bien la hora una vez al día. Y es que hay menas de hierro que tienen a su alrededor una serie de elementos que lo aceran naturalmente. ¿Entiende la diferencia entre hierro y acero? Más o menos, el acero es una aleación, no es un metal. El acero en origen es hierro que tiene entre un 0,8 y un 1,2 de carbono. ¿Vale? Si tiene más, se convierte en otra cosa, se convierte en radio, que vale para otras cosas, para la siderurgia, para la naval, etcétera, pero ya no es lo mismo. Si tiene menos, es un acero muy quebradizo, no es bueno. Entonces ahora lo hacen con una máquina. En la industria me meten allí, venga, 0,92 y te sale el acero perfecto. Pero
la Edad Media esto no funcionaba así. De hecho, hemos manejado espadas que están hechas en el mismo taller, con la misma firma, que igual salen en cadena me refiero que trabajan una y se ponen con la otra, y unas tienen 0,6 y otras tienen 1,8. Es decir, entonces, ¿qué nos dice la conclusión? Lo hacían a ojo, como es obvio, es decir, sabiendo cómo martillaban, en fin, una cosa que se heredaba de padres a hijos, pero que no estaba escrito. De manera que al final, si tú encuentras un acero, un hierro, que a su alrededor tiene estos elementos, te sale un hierro de una calidad que es prácticamente acero. Sale bueno ya por sí mismo. ¿Cuáles son? El manganeso, por ejemplo. Sale manganeso, que es de un color en origen así parduzco, ¿vale? Lo que está por aquí es, en concreto, el manganeso, ¿de acuerdo? Estos son la hematita, la pirita. El olivino, es este de aquí, es también parecido al manganeso. Ahora, de hecho, se hacen aceros con olivino, con manganeso, con de todo, te lo hacen ya, etcétera. Pues también aparece, Y las serpentinas, que son como, digamos, indicadores visuales. Tú ves una serpentina, aquí hay manganeso y hierro. Es decir, como una especie de señuelo. Lo utilizan los geólogos para saber lo que hay enterrado. Cuando ven serpentina, que no vale mucho el propio mineral, pero anuncia que ahí hay, ¿no? Entonces, como hay muchas, se sabe a primera vista, ¿no? Pero luego tiene otra cosa muy curiosa, porque esto para la guerra es perfecto. Si yo encuentro menas muy cercanas, bien protegidas por castillos, que me permiten sacar el hierro, me permiten sacar minerales que accedan por sí mismo el hierro, que me separan por sí mismos la escoria, porque el manganeso es meterlo con el hierro y te separa la escoria del mineral de manera automática, sin estar allí un día entero. O sea, es tremendo. O sea, si todo eso me aparece en unas mismas minas, en una misma veta, en un mismo territorio, bien defendido por castillos, pues para la guerra maravilloso. Pero es que no solo hay eso, porque tiene todavía la guinda de la corona, que es esto de aquí, azul. Estas minas están llenas de un mineral que se llama aelinita, que le llaman la piedra azul del Pirineo porque solo está en ese territorio. De hecho, este territorio es el que más aelinita, uno de los que más tiene de todo el Pirineo. ¿De acuerdo? De toda la zona pirenaica. ¿Qué es la aelinita? La aelinita es lo que ahora entendemos, que bien me va a venir esto, el éxito que han tenido el mal llamado románico catalán, ¿de acuerdo? Mal llamado porque al final, ustedes saben el litigio que hay con obras de arte que no son de manera ortodoxa desde el territorio catalán, por ejemplo, Sigena. Pero sí que es cierto que a nivel general se le conoce como románico catalán porque las pinturas y la policromía de todas esas iglesias a lo largo del siglo XI y XII, que muchas están en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, pues han sido un referente a nivel mundial, ¿no?, sobre el románico. Bueno, pues ahora sabemos que todas esas pinturas están hechas con esto, con aelinita. San Climent de Taúl, que es, digamos, más conocido, ¿de acuerdo?, que está en el Menac, hay una réplica, en Taúl hay una réplica, es todo azul, no cansar de azul, porque el azul está sacado seguramente de Estopiñán, lo más probable, que es donde va la mayor concentración. Sigena, los frescos de Sigena, que están en litigio ahora que no quieren devolver, todos con arenita, que se convirtieron en marrones. Ahora vemos los frescos, están un poco oscuros, eran azules en origen. Pero cuando las quemaron en la guerra civil, la arenita se convierte en azul, por altas temperaturas. Pero aún le queda algo, todo con arenita. ¿Por qué arenita? Pues porque seguramente ustedes han oído que en la Edad Media los reyes tenían sangre azul. ¿Lo han oído alguna vez? Esto es un mito, pues, básicamente, evidentemente. Pero es básicamente pues porque sangre azul es porque azul era el color que constituía el 1% de los colores en la Edad Media. El cielo era lo único que era azul. Teñir un paño de azul era muy difícil, el vestuario azul era el más caro de todo. Cuando digo azules, también los derivados como los morados. Carísimos. Pero solo los reyes podían llevar prendas hechas en azul que podían valer el precio de un caballo entero o de una aldea entera, una prenda, bien hecha de seda, lo que sea, azul. ¿Por qué? Pues porque el azul solo lo dan dos elementos. Uno es una planta que se llama pastel, que es, en fin, que es como coger azafrán, se necesita, pues, puedes encontrar unas hebras sueltas, pero necesitas mucho más, lo cual es muy costoso, por eso el azafrán es tan caro, ¿de acuerdo? Y otra cosa que se llama lapislázuli, pero que aquí no hay, que hay todo en el oriente. De manera que había que importarlo, eso se machaca, se mezcla con yema de huevo, hasta que se hace todo un esto y luego un follón tremendo. Entonces aquí tenemos otra cosa, más fácil, más barata y de encontrar, y encima con un color más cobalto, todavía más vivo. Uno salía a la calle con ese color y decía, chúpate esa. Un color, bueno, eso no lo da cualquier cosa, lo da la arenita, con lo cual es una riqueza tremenda, porque en la Edad Media, en este momento del siglo XI y XII,
lo que se llama el comercio estaba muy retraído todavía. El comercio de ferias es cuando empiezan a darse las ferias. El comercio era prácticamente de lujo. Es decir, los grandes señores comerciaban con cosas. ¿Con qué comerciaban los grandes señores? Con cosas de lujo. Vestuarios, joyas, cosas ostentosas. Con lo cual estos elementos tenían un poder tremendo. ¿De acuerdo? Con lo cual la eremita es por no decir, si no el que más, el de mayor mineral, probablemente la joya de la corona de lo que es todo el parque geológico, podemos decirlo, todo el territorio, con permiso, la otra, la sal. ¿Y por qué con permiso? Les dirán, bueno, la sal, sal. Ahora nos hacen comer sin sal, pasan los 60 a comer sin sal. Pues vaya, a los de Peralta de Calasán, ustedes nos hacen comer sin sal en Peralta. Nada han hecho. Bueno, ¿por qué la sal de la Edad Media? Yo a mis alumnos lo primero que llego el primer día para espabilarles, porque no se enteran de nada, digo, a ver si espabilan por lo menos, están atentos el resto de la hora. Cojo un cofre ahí de los chinos, cuando yo a clase con un cofre, los pongo delante, les miro a los ojos todo serio, y abro el cofre, todo el mundo deja lo que está haciendo y dice, este tarao, ¿qué está haciendo? ¿Qué va a sacar de ahí? Pues ya los levanta de la silla. Yo saco de ahí dentro una botella que lleva gasolina. Lo que pasa es que la cogí de mi padre de la motosierra y lleva motul. Entonces es verde, para despistar. ¿Vale? Entonces cuando lo ven, que lleva ahí, lo pongo allí y saco otra botella igual de agua pequeñita con sal. Y le digo, voy a coger una botella de agua ahí, a la cafetería, 3 minutos. Necesito a la vuelta, 3 minutos, os doy, me cuesta ir y venir, necesito una explicación real y argumentada de por qué estos dos elementos que hay aquí han movido la economía de la historia de la humanidad. Yo quiero saber lo que hay. Digo, si lo probáis bajo vuestra responsabilidad, de momento son algunos un poco duro de cascos, pero no lo han llevado a probar. Bueno, vuelvo, algunos da una y os explico. Es que era claro que, porque cuando huelen dicen es gasolina, vale, es gasolina. Entienden que la gasolina es el elemento que ha construido nuestra prosperidad. Sin gasolina, sin derivados de los combustibles fósiles, incluso cuando haya apagón, a operar con grupos electrónicos. Vaya por Dios, aunque haya muchas renovables. Al final, los combustibles fósiles no son los que, de alguna manera, sin ellos hoy no habría absolutamente nada. Nada de lo que ustedes llevan, ni de lo que comen, ni de lo que viven, ni de lo que hacen hoy, se podría entender sin la gasolina. Para transporte, para absolutamente todo, ¿de acuerdo? Comercio, etc. Lo cual ha movido al mundo y sigue moviendo al mundo. Eso les queda claro, pero no entienden por qué la sal. Alguno dice, la sal, el coche no va. Hasta eso llegamos. ¿No entienden? Entonces les explico. La sal era la clave en la Edad Media y en la Edad Antigua. Sin sal, la civilización no hubiera salido nunca de una economía de subsistencia. ¿Por qué? Porque yo mato animales y yo tengo que comerme en 3 días lo que mato. Con lo cual, eso me obliga a tener una economía de subsistencia en la prehistoria. Si yo quiero dar de comer a 40.000 personas en una ciudad, o quiero mandar un barco a la otra parte del Mediterráneo, o quiero hacer cualquier cosa que necesite conservar no solo los alimentos, sino la medicación, los medicamentos que existían, los ungüentos, etc., pues yo necesito algo que permita mantener todo eso. Es decir, una ciudad no podía comer de lo que mataba en el día. La Edad Media necesitaba conservar los alimentos para venderse en los mercados, para transportarse, para llevarse por tierra, por mar, para mantener las familias, etc. Y eso únicamente lo hacía la sal. Por eso se pagaba, al legionario romano se le pagaba en sal, de ahí procede el término salario. Se pagaban con sal y estabas tranquilo, ya podemos tener lo que sea, mato 2 cochinos y ya lo que sea. Pero sin sal uno no podía comer, es decir, únicamente es una economía de subsistencia. Hasta que aparecen los refrigeradores, los neveros primero, y luego las neveras que todos tenemos en casa. Pero las economías de subsistencia empiezan a levantar en el momento que son capaces de mantener la comida y de poder transportarla. Y como digo, no solo la comida, porque se utilizaba para muchas otras cosas. De manera que quien controlaba la sal, controlaba la economía y controlaba la alimentación. Lo primero que hacían los reyes en la Edad Media era controlar las salinas. De hecho, las salinas eran siempre una regalía, que se llamaba. Una regalía es una cosa que solo podía tener y dirigir el rey, como la moneda. Saben ustedes que ahora mismo falsificar billetes es lo mismo que matar a una persona, prácticamente. 20 años a la cárcel. Si ustedes en casa empiezan a falsificar billetes de 50 euros y los empiezan a colocar por ahí durante un año entero, se van a ir 20 años a la sombra. Lo mismo que si matan a alguien.
Con lo cual, es decir, la falsificación de moneda está puesta al nivel de los peores delitos de las sociedades contemporáneas. Falsificar monedas es lo peor que puede hacer. Esto es engañar al Estado, es engañar al rey. ¿De acuerdo? Pero está tan penado. Y como les pillen que les han colado un billete, no se le ha pasado uno alguna vez. O sea, yo sé de gente que esto es falso. Policía. 50 euros, ¿eh? O sea, y luego te registran, follón tremendo. O sea, el tema de los billetes falsos, pues la gente sí los producen en masa. Se van a la sombra. De manera que la moneda es una regalía. La sal también lo es. La sal siempre estaba controlada por el poder. Por el poder me refiero por el rey, en este caso en Aragón. No había nadie que controlara la sal. Porque quien controla la sal, controla la alimentación, controla el comercio, lo controla todo. De hecho, hay grandes 3 centros salineros en el Alto Aragón de los que se alimentaba todo el territorio del reino. Entonces, este territorio, Naval y las salinas de Jaca. ¿De acuerdo? De hecho, lo primero que hace Sancho Ramírez cuando levanta los castillos que os he explicado para conquistar Zaragoza, lo primero que hace es levantar un castillo del Castellar al lado de las salinas que alimentan la ciudad de Zaragoza, que es en Remolinos. Hay unas salinas tremendas, en Remolinos, todo ese territorio. Lo primero que hace es controlar eso y le corta la sal a la ciudad. Ahora te vas a enterar. No hay problema porque al sur, hacia el Jalón, hay más salinas y seguramente pudieron abastecerse de ahí. Pero le corta la base fundamental, porque cada día salían carros enteros de sal, que son los que alimentan los mercados, los que se reparten, es decir, los que mantienen una ciudad de 40.000 habitantes en la Edad Media viva y que puede funcionar. De manera que yo corto la sal, es como cortar el agua prácticamente. La sal era la clave. Pues, ¿qué le falta a ese territorio? No le falta de nada. Ahora se entiende realmente ese interés que los documentos ya muestran indicios de controlarlo. Bien, ahora vamos a ver cuándo se controla, porque encima, aparte de lo que os acabo de explicar, tiene el problema de que está en medio de una tierra de nadie, una Extremadura. Para el rey de Aragón, para el conde de Urgel, el conde de Barcelona ya ha conquistado 4 castillos, Estopiñán, Pilzán, Mirabel, Camporrels y Caserres, son castillos del rey de Aragón, perdón, del conde de Barcelona, por cierto, construidos en yeso, además lo dicen en gipso, es muy curioso, junto con el de Estava, el de Carboneras de Linacea y poco más, hay muy pocos más de yeso, y eso en los tendeles, es decir, como argamasa, ¿de acuerdo? Eso es muy raro realmente, solo construían así los musulmanes, muy probable que esos castillos los levantaran musulmanes, lo cual es lógico, porque cuando se conquista un territorio, quien se queda a vivir, la mayoría no, casi todos son musulmanes, que serán los nuevos vasallos bajo un señor cristiano. Muchos se van, huyen, pero otros se quedan y son los que van a tener que trabajar en los campos, los que van a hacer de albañiles, los que van a ir a la guerra. El rey de Aragón iba en sus tropas con la mitad del ejército de musulmanes, porque eran sus vasallos, porque se habían quedado a vivir en sus tierras que recientemente había conquistado. O sea, esto muchas veces la gente se cree que los cristianos y musulmanes están todos mezclados. Bien, vamos con la conquista del territorio. La conquista del territorio se centra en el Hisn, el castillo en árabe, que es el que controla todo el territorio del rey, el más poderoso. ¿Vale? Y ahora sabemos que el más poderoso era el castillo de Calasanz. ¿De acuerdo? Era la base, controlar Calasanz implicaba que el resto de núcleos pequeños alrededor irían cayendo. ¿Vale? De manera que todos los esfuerzos se centran en conquistar el castillo de Calasanz y que todos lo quieren. El primero de ellos es el conde de Urgel, que ya a partir del año 1083 empieza a hacer escaramuzas, a controlar el territorio de alrededor. Ya hay un documento en el que dice que cuando conquiste Gabasa y una localidad más, se la va a dar a la canónica de Solsona, ¿vale? Porque lo que hacían mucho los señores feudales, los condes y los reyes, era pues buscar aliados previos a una conquista. De manera que le dice, si tú me traes tropas, yo te voy a dar los diezmos de estas poblaciones. O todo lo que les cobres en el castillo de tal sitio por enterrar o por bautizar, todo eso irá para ti si me... Es decir, buscaban aliados, siempre decían, cuando Dios me dé Calasanz, cuando Dios me dé tal. Cuando pueda conquistarlo, tú lo tendrás. De esa manera se buscaban aliados, ¿no? Por lo cual ya hay un documento en que en 1083 ya está dando favores vendiendo la piel del oso antes de cazarlo, ¿entiendes? Pues esto era muy común, ¿de acuerdo? Era una manera de llevar aliados para poder ir conquistar. Bien, de Purró y de Gabasa son las dos poblaciones que ya donan a la canónica de Solsona. Es en 1090, yo creo que antes, en 1089, cuando se conquista por primera vez Calasanz. El conde Ermengol de Urgel conquista el castillo, seguramente mediante algún tipo de pacto o asedio, que debió durar poco tiempo, porque en enero de 1090 extiende un documento que dice que ya es suyo Calasanz, y que todavía está en poder de los musulmanes, aunque no van a tardar mucho en caer, Nachá y Tamarite, el siguiente objetivo. ¿De acuerdo? Bien, poco le dura la alegría al conde de Urgel, que tenía su sede, por cierto,
la según Urgel, luego en Agramunt, y luego cuando conquistan Balaguer, la sede la trasladan allí, porque sabemos que entre 1091 y 1097 se pierde. Se pierde porque los musulmanes, que era muy común, recuperan el territorio. Esto era muy común, que lo cambiaban de mano los castillos muchas veces. ¿De acuerdo? Bien, seguramente la taifa de Lérida sería la que reconquista ese territorio que por otro lado había sido musulmán. El castillo en origen es musulmán. ¿De acuerdo? Los buenos aquí no son los cristianos. ¿De acuerdo? Porque los cristianos lo que hacen es depredar o robar un territorio que no es suyo y apropiarse de la renta. ¿Vale? Bien, es entonces cuando entra la conquista aragonesa. El rey Pedro I ha conquistado Huesca, tiene parte de sus tropas que combaten con el Cid en Valencia, es uno de los reyes ya más poderosos de la península, y ha decidido dar el paso, y ese territorio ya que se queda allí como escorado en esa Extremadura. El conde de Urgel lo ha perdido, el conde de Barcelona tiene 4 castillos, pero tampoco está haciendo mucho, pues yo reconquisto ese territorio. Voy a conquistar Tamarite y ya sí puedo Lérida, la siguiente. ¿De acuerdo? Porque es que eso, en fin. Con lo cual ya se pone manos a la obra. Entonces ya en esos meses organiza la conquista de Barbastro y de Calasanz. La primera la consigue. ¿Por qué? Porque tenemos en total 5 documentos que extiende Pedro I, que son originales, que dice que lo hace in obsidioni Calasancio, que significa en latín en el asedio de Calasanz. Es decir, una donación que le hace a un tenente: yo te doy una torre, te doy un derecho de pastoreo en Menasque, tal, no sé qué, un documento que no tiene nada que ver, pero que al final siempre ponían: este documento está hecho en el año tal de nuestro Señor Jesucristo, durante el asedio de Calasanz. O cuando dejan una información que es la que nos da información sobre lo que estaba pasando. Entonces, concretamente de marzo de 1898 a marzo de 1099, durante un año, extiende 5 documentos en los que dice que están en el asedio de Calasanz. Es decir, Calasanz está sitiado durante un año entero, con una guarnición que está cortando y depredando todo alrededor, ¿vale? Para que se rinda el castillo. ¿Desde dónde? Está claro, desde el Cerro de San Cristóbal, que es el montículo que está enfrente de Calasanz, que arriba hay un depósito, ¿no? Creo que hay, arriba. Allí uno va, no vayan, ¿vale? No digan que se lo he dicho yo, pero es fácil encontrar restos arqueológicos sobre monedas, etcétera, concretamente de este periodo, porque ahí debió estar el campamento cristiano, porque está al mismo nivel. Esto se denomina, en terminología de castillos, padrastro, en el que se puede asediar. Si pongo una máquina de asedio, si pongo una máquina de asedio de esa época abajo del castillo de Calasanz, tire lo que tire, me va a ir a la cabeza, ¿de acuerdo? Porque las máquinas de asedio básicamente eran hacia horizontal. Si yo lo pongo al otro nivel, entonces sí puedo afectar a una parte del paño. Pues ahí es donde seguramente, además ahí construyeron un castillo para conquistar Calasanz, seguro. Era la estrategia, la técnica, la táctica propia de los griegos. Y aparte aparece material. Así que seguramente el Cerro de San Cristóbal es desde donde se conquista el castillo de Calasanz. Y al final, Calasanz se conquista en el año 1099. Ahora os voy a decir que hay otras noticias, no me creo. ¿Por qué? Pues porque a partir de 1099, durante todos estos años, 4 años, aparece en la documentación que es un tenente, es decir, el señor feudal que deja allí de jefe, de noble, porque entonces cuando se conquistaban los castillos, dejaban a un señor feudal con 20 caballeros para que organizase el territorio, cobrase las rentas, los tributos, es decir, el noble, ¿vale? Y el rey ya ahí va a otra cosa. De hecho, acabó Calasanz, se puede conquistar Barbastro, y ya deja un tenente. Ese tenente es Fortundat, ¿de acuerdo? Que también luego será tenente de Barbastro. De manera que ya aparece firmando documentos ese tenente, aparece diciendo: yo estoy Fortundat en Calasanz. Está claro que Calasanz es cristiano. Pero sin embargo hay una noticia de un códice que se llama, unos anales, que se llaman el Fragmentum Historicum ex Cartulario Alaonis, que se hizo en el monasterio de Alaón, que da una noticia que dice que Calasanz se conquista el 24 de agosto de 1102, y esa es la que se ha tomado tradicionalmente, la que aparece en sus páginas web, por cierto, aparece en los sitios, etcétera, pero no tiene sentido. Ahora sabemos que el Fragmentum Historicum ex Cartulario Alaonis fue hecho en el siglo XV. Tiene muchos errores históricos, ¿de acuerdo? De manera que es muy probable que sea un error. Vamos, de hecho, no tiene sentido. Porque eso implicaría que habría sido perdido en algún momento entre 1099 y 1103 y que luego habría sido recuperado, pero en realidad, en 1102, perdón, pero en realidad aparece el tenente cristiano allí firmando. Por lo cual yo creo que se trafucaron, y perdón por la palabra, con el año que sí sabemos cuándo fue consagrada la iglesia de San Bartolomé. Eso sí aparece, que es el 24 de agosto, curiosamente, pero de 1103. Un año después, justamente un año después. Ahí se dio un trafucar con la fecha del 24 de agosto, y le variaron los números.
Porque en realidad la documentación de Pedro I deja claro que a partir de 1099 Calasanz ha caído y hay un tenente cristiano que la otra fecha de 1102 yo pongo ahí entre comillas dudoso, porque yo creo que hay ahí la fuente, los documentos que yo digo, que dicen del año 1099 son coetáneos, es decir, nos queda el original, que se conserva en un archivo, que está conservado, y el que dice que es de 1102 es un documento del siglo XV, es decir, 30 años después, que lo copian de lo que han oído, de otra cosa que han visto, pueden variar datos, etc. ¿Vale? Así que yo me quedo con esta, que es lógica, con esa fecha, ¿de acuerdo? Luego también hay una cosa muy curiosa, y es que hay una falsificación en la colección diplomática de Pedro I, del año 1104 hay una falsificación, porque los monasterios falsificaban documentos. Pero muy común, ¿eh? Les debemos a ello que se hayan conservado. Porque un documento medieval que nos llega, no sé por qué nos ha llegado, ¿porque a alguien le gustó y lo guardó? No, pues porque contenía cosas que había que luego decir, oye, que esas tierras son mías. Y eso pasaban de siglo en siglo. De manera que cuando había que reclamar derechos de tierra, no, esto me lo dio el rey tal hace 400 años. Pues se guardaban en los archivos de los monasterios. Gracias a esos documentos se han guardado y son los que hoy conocemos en pasado, ¿de acuerdo? Pero por esa regla de 3, donde pone aquí la finca de no sé qué, pon la finca de no sé qué y pon la de fulano y menano. ¿Vale? Cuando hacían un traslado, es decir, cuando el documento ya estaba muy viejito y cogían y decían, oye, estos documentos hay que hacer un traslado, que es volver a copiarlo. A mano, hasta que aparece la imprenta a mano. Entonces los documentos, cuando copiaban, estaba allí la va y decía, a ver qué pone ahí, que será nuestra la finca, pon también la otra. Incluso otras cosas peores. Porque luego decían, no, bien, documento, lo firmó el rey hace 150 años. Venga, pero usted es un traslado del siglo XIII. Ya, bueno, pero lo hemos copiado igual. ¿Quién lo sabe? Pues hay que cogerlos con pinzas muchas veces. La labor de historiador es saberlo. Ahora, el que es original, el 20% son originales. Los documentos de Pedro I. El resto son traslados. ¿Vale? Es original, ese no hay de otra manera. Original o copia coetánea. Como es un notario, te dan 4 copias, que son las que se hacían, pues una de esas se conservó. ¿De acuerdo? Entonces hay una falsificación que se ve claramente que es una falsificación en la que el monasterio de Laón pues le da, en fin, creo que le da unas tierras a lo que sería el priorato de San Bartolomé, que es el que se funda cuando se conquista Calasanz, unas tierras que no son verdad, etcétera, etcétera. Con lo cual estamos viendo ahí que ya con un documento falsificado procedente del monasterio de Laón es posible que el otro cartulario tenga inexactitudes, como de hecho hay, ¿no? Hay veces que incluso al rey Pedro le llama al conde. Cosas que dices, puede ser un lapsus, pero hay muchos otros más. Con lo cual yo lo pongo en cuarentena, ¿de acuerdo? Más cosas interesantes sobre Calasanz. En el año 1126, Alfonso I el Batallador, el gran rey de Aragón, hermano de Pedro I, el que conquista Zaragoza, se entrevista con el conde Ramón Berenguer III y con sus 2 hijos gemelos, el futuro Ramón Berenguer IV, que casa con Petronila, y su hermano Berenguer Ramón. Se llamaban Ramón Berenguer y Berenguer Ramón. Berenguer, Ramón, ¿cómo? Un lío en casa tremendo. ¿Vale? Pero se salían gemelos en varias generaciones, ¿eh? De manera que se entrevista con eran unos niños, pero se entrevista con él para solucionar el tema de que tenga 4 castillos en un territorio que ya es del rey de Aragón. Los tiene allí como enclavados para llegar a un acuerdo. ¿Vale? Bien, ¿qué pasa con Azanduy entonces? ¿Eh? Porque he revisado la web, os voy a decir al alcalde, y está mal. Con la historia de Azanduy. Yo no estaba entonces. Muy buena esa. Sí, ¿qué pasa con Azanduy? Se conquista al mismo tiempo que Calasanz, tenía una importancia similar a los otros castillos que hemos dicho, igual. Cuando se conquista seguramente es una aldea musulmana, como todas, ¿eh? Una aldea musulmana que está al lado de un barranco, y por tanto, un barranco que entonces llevaba agua, como casi todos los barrancos que bajaban de la carrodilla, ahora quedan ya nada, quedan casi ninguno, ¿no? Eso hay más. Pues todos esos barrancos llevaban agua. De manera que abrir vías para poder regar, es decir, una población al lado de un barranco, las poblaciones siempre estaban al lado del agua, una cuestión obvia, ¿no? Pues era bastante interesante, es decir, estamos hablando de que seguramente pues, había una aldea en la que había una serie de cultivos y cuando se conquista Calasanz, enseguida ya pues, lo primero que se hace es pasar a control de los cristianos. Porque lo que les interesaba a los cristianos no eran ni los caminos, ni las personas, ni los castigos. Si les interesaban estas cosas eran lo que generaban detrás. ¿De acuerdo? Es decir, al hombre de la Edad Media le daba igual el campo. No se subía al monte, se subía porque conocían el campo, sobre todo el labriego, y sabían del campo más que nosotros. Pero desde el punto de vista económico no había nada que sacar en el campo. En el campo, porque claro, ustedes ahora van a cualquier campo de nuestra geografía española y está todo cultivado. O sea, el ser humano se ha hecho con todo, no queda nada prácticamente de
tierra virgen de bosque mediterráneo, y el que hay ha sido replantado, o sea, que reforestado. No hay nada, pero en la Edad Media esto no era así. En la Edad Media, alrededor de los castillos y las villas y las ciudades, había unos campos que se cultivaban alrededor, y ya luego, 2 kilómetros más allá, ya estaba el bosque mediterráneo, plagado de caminos, que allí, como no había nada que plantar, pues no interesaba. Interesaba cuando se iba a buscar hierbas, a pastorear, a buscar seta, lo que sea. Eso sí, además se lo conocían muy bien, ¿eh? Pero desde el punto de vista económico no le interesaba. De hecho, en los documentos dicen el eremo, le llaman el yermo para ti. Solo les interesa el yermo, le dice, el yermo te lo quedas, pero en escálido. ¿Qué quiere decir en escálido? En escálido quiere decir que todo lo que le sepas ganar, coge bueyes, arranca carrascas, y todo lo que le sepas ganar, la mitad será para mí. Y la otra mitad para ti, libre. Ostras, decían los campesinos. La mitad será para el rey, pero la otra mitad me lo quedaré yo. Será para mis hijos. Si me consigo arrancar aquí una hectárea, pues fíjate lo que voy a dejar. Entonces les incentivaba. ¿Vale? Con el yermo solo interesaba cuando era susceptible de poder cultivarse. ¿De acuerdo? De manera que al final, estamos hablando de que, pues al lado de los ríos y tal, pues, los mansos que se llamaban, con sus campos, etcétera. Una economía y una sociedad eminentemente agrícola, completamente agrícola. Esto es lo que les interesaba a los señores feudales, llegar allí y controlar. A ver cuánta renta sacan en un año esta gente. Tal, pues el diezmo, no sé qué, tal, las primicias. Controlaban el territorio de esta manera, ¿vale? Porque era lo que les había prometido a los nobles, riqueza, castillos y control señorial. Entonces sería una aldea, ¿de acuerdo? La primera mención que tenemos es cuando en el año 1103, recién colocada, digamos, la advocación a San Bartolomé, dice que para cuidar la iglesia de San Bartolomé, la que se conserva actualmente en Calasán, por cierto, arriba del castillo, que para poder pagar lo que se necesitaba para tener las velas encendidas, el sebo, es decir, controlar todo lo que sería, hubiera allí una disposición relativa a la religiosidad, es decir, que funcionara el propio monasterio, pues se necesitaban algunas rentas. Entonces les asignan las rentas de un exárico, que se llama, que esto es un siervo, de 2 exáricos. Uno de Calasán, que se llama Ciprián, es decir, que toda la tierra de este señor que cultive, la mitad va a ser, lo que dé va a ser siervo directo de San Bartolomé, y otro siervo en Acanubi, ¿lo ven ahí leído? Esa C es una ccerilla que ya existía, porque en la Edad Media las S era todo silbante, ¿vale? Entonces la Sanui, es la primera mención que aparece en el 1903, de un exárico, de un siervo llamado Al-Yuna. Al-Yuna. Es evidente que es musulmán, musulmán como era obvio. Luego vuelve a aparecer ya, curiosamente, y esto indica una cosa muy interesante, en el año 1117 se documenta el primer tenente, el primer señor feudal que ya manda desde Azanui. Y esto no era común, porque cuando hay un tenente, quiere decir que allí hay una población susceptible de tener un señor feudal dependiente directo, ¿vale? Porque no había un tenente, no había un señor feudal, un pequeño noble en cada población. Las pequeñas no eran necesarias, dependían de una más grande y allí estaba el tenente. Y cuando había que recoger el tributo, pues se recorrían todas las que dependían, ¿de acuerdo? Es decir, los templarios de Monzón estaban en Monzón y cuando tenían que ir a recoger iban a Cofita, iban a Crespán, iban a todos los sitios a recoger lo que tenían que recoger, pero no había un tenente en cada uno. El tenente estaba en el espacio, digamos, en el centro de un espacio económico y rural. Sin embargo, Azanui en 1117 tiene tenente documentado, con lo cual ya seguramente tendría una envergadura. Los fueros que se habían dado a Calasanz 15 años antes habían servido para repoblar el territorio, porque cuando se conquistaba el territorio los musulmanes marchaban, la mayoría, marchaban al sur, sobre todo por el miedo que les daba, pero da igual, cuando ellos llegaban ahí, mira que hacían, les daban fueros para que no marcharan. Si es que era mejor vivir siendo musulmán en territorio de frontera, es decir, territorio de frontera, territorio recién conquistado, que ser cristiano en Benasque, porque en Benasque tenías todos los impuestos, allí abajo los tenías todos eximidos, porque querían que se quedaran. Entonces, los que se queden o vengan a poner aquí estarán exentos de pagar la lezda. No tendrán que responder militarmente al rey. Podrán nombrar a su alcalde. Es decir, una serie de derechos y de fueros y libertades que lo hacían para que fuera apetitoso venir allá a poblar. Porque nadie quería venir allí, recién conquistado. Y para que los musulmanes no marcharan. ¿De acuerdo? Aunque sí marchaban. Y aparte, los musulmanes que se quedaban eran protegidos. Si alguien le hacía algo musulmán, era cargar contra el propio rey. No porque le cayeran bien los moros, los musulmanes, sino porque es que si se los cargaban, ¿quién trabajaba en la tierra?
Se quería a estas minorías que se quedaban en tanto en cuanto eran los que iban a trabajar la tierra. Si no se quedaban, ¿quién iba a trabajar la tierra? ¿El noble va a trabajar la tierra? Claro, esto no funciona así. ¿De acuerdo? Entonces, les daban facilidades para que se quedaran siendo los vasallos, para que trabajaran la tierra. Entonces, ahí hay un tenente, que dice un tal Pere Gauzper, que también será tenente en San Esteban. Esos dos territorios será, y el nombre aparece como Azanui, ahora sí ya, cuadra un poco más, la I latina, Asanue también, y Anzanue también aparece en la documentación. El hecho de que yo he oído muchas veces, y ustedes igual saben más que yo en esto, de que en tiempos ya posteriores a la Edad Media, ya en época moderna, incluso cerca de la época contemporánea, el nombre era Sanui, sin la A inicial. ¿Les suena, verdad, esto? Porque seguramente sería Sanui y luego se debió poner el A en algún momento. Pues tiene pinta de que es una falacia, porque ya en la Edad Media la primera mención ya aparece, tal como lo vemos actualmente. Entonces son las primeras cuando aparece la... Es decir, ya existía la época musulmana. Anteriormente no tenemos ninguna otra documentación. Así que eso es un poco lo que puedo contar, y esto es lo que quería explicarles. Muchas gracias. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, puede hacerla. Y si la sé, la contestaréis. Si no la sé, pues no. Sí. Claro, si hay un tenente debió haber algún tipo de fortificación. Las fortificaciones en la Edad Media no solo servían para que estuviera allí el noble, servían para proteger personas, animales y cosas. De manera que al final, si tú tienes un centro neurálgico económico, donde hay un tenente que podía residir ahí o no, además si era también de San Esteban, pues seguramente no residía o de fuera, tenía más tierras en otros sitios. Pues al final tú necesitabas que todas las aldeas de alrededor, que seguramente serían pues bastante esparcidas, un centro neurálgico donde acumular pues el ordio, el trigo, etcétera. Con lo cual el castillo no era tanto un elemento defensivo en época de que no había guerra. Cuando ya llegó la Reconquista seguía habiendo castillos, pero ya no estaban en guerra. La Reconquista estaba 200 kilómetros más abajo, pero seguía habiendo castillos y tenían un poder de ostentación señorial y de guardar personas, animales y sobre todo lo que valía, que era el producto de la tierra. De manera que si hubo un tenente, tuvo que haber, y hay, una construcción militar más o menos de las dimensiones. Pues habría que ver cómo sería, pero que evidentemente algo queda, me parece, además, me suena, ¿no? Al que me parece que queda uno, o una casa que hay encima, etcétera, ¿no? El basamento. O sea, que el castillo, y si hay toponimia, la toponimia es en los nombres que se les pone a las calles, a las partidas, a las casas, que tienen que ver con un castell, pues entonces está claro que ahí hubo algo, ¿vale? El castillo, el castell, que desaparecido. Mira, yo te quería preguntar si se ha hecho alguna vez por aquí, por la zona, alguna prospección arqueológica, debido a que en la carretera de San Esteban aparecieron una necrópolis medieval bastante importante. Si realmente el núcleo de Azanui puede que el origen estuviese más cerca de esta necrópolis que no Azanui lo que conocemos ahora. Pues eso no te lo puedo responder. Ahí apareció, es cierto, apareció una necrópolis, pero es que ten en cuenta que ese territorio estaba muy poblado. Y mucho. Es que ahora pensamos fotográficamente y decimos, tenemos Azanui, Peralta, San Esteban, Calasanz y ya está, ¿no? Pero en realidad estamos hablando de que hay un montón de localidades que se abandonaron hace décadas, Rocafort, Pelegriñón, Cuatrecorts, bueno, un vive gente, me parece, ¿no? Etcétera. Y no solo eso, esos núcleos de población ya existían en la Edad Media, ¿de acuerdo? Pero había otros que fueron despoblados, quizás en el siglo XVI o XV, y de los que no quedan absolutamente nada. O pequeñas poblaciones dispersas que podían vivir 10 personas, 15, porque la forma de poblar musulmana era a partir de un diseminado, muchas almunias alrededor. ¿De acuerdo? Entonces, esa necrópolis es posible que pueda pertenecer a algún tipo de población que haya desaparecido. Sin embargo, lo que sí queda, casi más que las piedras, porque las piedras se confunden muchas veces, sobre todo si está todo arrasado, son los huesos. Si nosotros abrimos una carretera y nos aparecen varios enterramientos, pues igual por ahí encima había una iglesia o había una mezquita que ha pasado desapercibida, pero los huesos no pasan. ¿De acuerdo? Entonces es muy probable que hubiera un núcleo de población. Que fuera la localidad de Azanui primigenia, eso se queda en las brumas de la historia. No tenemos documentación ni nada. Los historiadores, a diferencia de los novelistas, pues no podemos inventarnos lo que las fuentes nos dicen.
supongo que como movimiento de tropas, ¿no? Bueno, eso hay... En la época medieval pocas vías, digamos, se hicieron, se usaban las romanas, ¿no? Hay mucho mito con eso. Las vías, sí, ¿no? Y es una cosa que realmente es la primera reflexión. De época alto medieval, los reinos se cristalizan tras la caída del Imperio Romano, se encuentran ya pues, unas estructuras viarias que habían hecho los romanos, fundamentales y necesarias, que fueron la clave para que la romanización llegara desde Portugal hasta Rumanía, ¿vale? Y todos hablemos latín evolucionado. Sin esas vías romanas y sin otros elementos como ponerles una herradura a un caballo, si no podía recorrer grandes distancias, se inventaron ellos, pues hicieron que la cultura romana y la latina, la que nosotros hablamos, pues haya llegado a todas partes de Europa prácticamente. Y que estos pueblos bárbaros que luego se convirtieron en reinos cristianos, pues se utilizaron y que se valieron de ello. Pero muchas de ellas dejaron de utilizarse. Y de hecho ahora vemos que las poblaciones tienden a estar unidas muy cerca de los cauces de los ríos, más que de las vías romanas. Esto implica que seguramente abrieron nuevos sistemas viarios alrededor de los ríos. O sea, todas las zonas alrededor del Cinca y del Segre son las más pobladas, donde más castillos hay, etc. De manera que las vías romanas, muchas de ellas seguramente fueron utilizadas, pero en la Edad Media se abrieron muchas otras. ¿De acuerdo? Muchas otras porque llega un momento, sobre todo en el siglo XIII y XIV, que empieza a haber un comercio local muy potente. Y la gente de Azanui comerciaba, bajaba a la feria, por ejemplo, de Monzón y vendía sus productos y luego volvía a subir en el día. De manera que al final, para responder a ese comercio local, que en la época romana era, digamos, más nacional, podemos decirlo, o transnacional, pues hubo que abrir otros caminos, que muchas veces eran caminos de cabras, o caminos por los que se había pasado toda la vida, pero que ahora se necesitaba que pasara un carro, ¿no? Con lo cual las vías romanas fueron un elemento, pero se abrieron muchos más. Y luego hay una cosa muy importante. La Edad Media es una sociedad peregrina. La gente se cree que solamente la gente peregrinaba al Camino de Santiago. La gente estaba permanentemente peregrinando. Era la manera de expiar los pecados. Es decir, peregrinar, claro, ahora si yo me voy a pata hasta Chalamera, pues me van a decir que está usted loco. Voy en coche, ya peregrino. Pero entonces no había otro medio de locomoción, de manera que la gente peregrinaba. Es decir, iba a los grandes centros pues, a los monasterios, a Juan de la Peña, a Laón, a Roda, a Lisámena, a Obarra, etcétera, porque allí había pues, seguramente reliquias y le habían hablado de que estaban los restos de no sé qué, la uña de San Juan, y que de lo que tenía se curaría yendo allí. Y se hacía el último tramo de rodillas mucho mejor, menudo follón. De manera que ellos iban, oraban delante de la uña de San Juan y volvían habiendo peregrinado. Pero las peregrinaciones no solo eran a Roma y a Santiago, sino que era una sociedad que peregrinaba permanentemente. Siempre había peregrinos en las calles, en las vías, ¿no? Era una sociedad muy, muy peregrina. Esto se publicó un libro recientemente y la verdad es que son cosas que no sabíamos y que es muy curioso. Las vías que utilizaban estos peregrinos para ir, por ejemplo, desde esta zona a lo que es la entrada por los Pirineos, esto yo creo que debían de pasar forzosamente por la zona de la Ribera. O sea, de allí subían así hacia arriba. Bueno, los caminos que ahora utilizamos, que ahora son carreteras, son caminos que se han utilizado toda la vida. Sí. Por dos cuestiones. La primera, al igual que ustedes, sus casas, las casas de las que viven en Nazanui, son las mismas, es decir, están en la misma ubicación que las casas de la Edad Media, porque nadie coge, derruye una casa y construye una al lado, ya tiene los cimientos, una cuestión obvia, utilitaria, pragmática. Por lo mismo pasa con los caminos. Si yo tengo un camino que ha funcionado y tengo que empedrarlo, no hago uno al lado, porque entonces me va a generar más trabajo, sino que refuerzo el que tengo. Y segundo, los caminos son caminos porque es lo más fácil, rápido y útil de ir de un punto a otro. ¿De acuerdo? Es decir, la carretera que están haciendo ahora de Binefar a aquí, toda la carretera que llega hasta Estada, pues ahora, cuando la hizo Franco, pues se vio obligado por la tecnología de la época en hacer unas curvas y unos cambios de rasante, no sé cómo se llama la curva esa, al final de la recta, detrás hay que bajar siempre a 60, si no quieres cogerlo haciendo un trompo, esa curva, pues entonces se hizo porque la tecnología de la época permitía hacerla así. Ahora, la nueva carretera, que me la he comido ahora, por cierto, con un semáforo que está 1 hora y media, si vayan con un destornillador, vayan ya y cámbienlo. Pues el semáforo lo han puesto ahí en la carretera, bueno, en el camino, lo han cogido. Bueno, pues ya pasa por arriba sin esa curva porque ahora la tecnología lo permite. ¿Qué quiero decir con esto? Que al final las vías, la carretera no la han hecho en otro sitio. Que la haremos por otro lado, que pasará por... ¿Para qué? Si tenemos ya la rodada hecha
Y si la hizo Franco es porque Franco la hizo sobre el camino que ya recorría en principios del siglo XX, que estaba encima del camino que ya se utilizaba en el siglo XVIII y que es el más rápido para llegar a Binefar. Pues ya era el más rápido entonces, la gente no construía, hacía caminos como idiotas, cuanto más recorro mejor, sino la parte más accesible, más fácil, de manera que las carreteras se van superponiendo encima, por una cuestión también de utilidad, porque la carretera ya está hecha, ¿vale? Mejorándola, pero porque es el mejor camino, ¿de acuerdo? Únicamente puedo cambiar el trazado y se da el caso que se cambian trazados cuando ahora la tecnología me permite, no, ahora miremos por aquí detrás, que me sale mejor que etcétera, ¿no? Pero en realidad, o sea que en realidad sí, los caminos pasaban por exactamente las mismas vías, son muy cerca que las que utilizamos actualmente. Entonces, perdona, Azanui es un término musulmán que se refiere a... No, no es un término musulmán, ¿eh? Los terminados en Y son términos... ¿Puede ser? ¿Prerromano puede ser? Son todos términos prerromanos y está lleno el Pirineo. De Sirranui, Azanui, Beranui, Montanui, Ardanui... Nos vamos a quedar solos. Y ese término Y final es un término prerromano. ¿Vale? Prerromano, seguramente de la época de los campos de urnas, que es una oleada céltica, hablando de finales de la Edad del Bronce, unos 1200 años antes de Cristo, llegan unas oleadas de unos precélticos que se asientan aquí y que luego cristalizaría con las influencias cartaginesas y griegas en los íberos, ¿vale? Los que conquistan romanos, pues son esos precélticos que sabemos muy poco de ellos. Sabemos que quemaban a sus muertos y los enterraban en unas urnas, por eso se llaman la cultura de los campos de urnas. Es la que seguramente es la que pone todos estos términos precélticos, como los acabamos en briga, vallabriga, etcétera, todo eso es de la misma. Azanui es un término precéltico que no tocaron los romanos, que no tocaron los musulmanes, que no tocaron los cristianos, claro. Es una cosa que no nos había dicho nunca, ¿eh? Que Aza, árabe. El escudo y el típico país.